Bienvenidos a un episodio más de este espacio que ya sabes que busca de todas las formas posibles inspirarte. Y hoy tengo a mi lado una persona que quiero y admiro mucho. Es un comunicador increíble con más de 20 años de experiencia en radio, en televisión. Ha entrevistado a celebridades, yo creo que una de las más importantes del mundo. Y hoy tengo el honor de tenerte aquí conmigo. Bienvenido, Alberto Sardiñas. Gracias, Rosario. Qué chévere estar contigo, qué chévere estar en tu estudio, estar en tu podcast. Súper emocionado de compartir contigo y con la mucha gente que te sigue, que cada día son más. Sí. Alberto, me encanta lo que haces. Te conocí por Ali Sánchez y me quedé impresionada con tu trabajo. Tuve la oportunidad de, verte en vivo y en directo con tu conferencia y tu libro. Un libro maravilloso que les digo, cómprenlo. ¿Cómo se llama tu libro, por favor? El sí detrás de un no. El sí detrás de un no. El sí detrás de un no. Y Sí. quiero que me cuentes un poquito. ¿Cómo se te ocurre escribir ese libro, Alberto? Mira, la verdad es que yo toda la vida me he dedicado a comunicar. Y lo que a mí más me gusta hacer en la vida es poder encontrar la lección en cualquier experiencia mía o de alguien que me lo cuente, que me lo contó en la radio, en la televisión, en las redes. O sea, yo creo que no hay un poder más grande que el poder de las historias. De hecho, mi primer libro se llama El poder de tu historia, porque encontrar la lección en las historias es la manera más fácil de vivir. Cuando nosotros pasamos la vida diciendo, bueno, esto me pasó, pero lo puedo seguir haciendo igual, o no me importa cometer el mismo error, no es lo mismo que cuando decimos, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto y ahora lo hago diferente. Entonces yo tenía muchas ganas de volver a escribir y me di cuenta que había un montón de experiencias mías que eran muy duras de las que yo no había hablado en el primer libro, ni siquiera había hablado en público. Y dije, ¿sabes qué? Me lanzo. Y te toca hacer un cuento porque resulta ser, Rosario, que después de que montamos el libro, encontramos el concepto, cuáles historias voy a compartir. El libro es un libro que se dedica a cómo sobreponerte al rechazo para lograr tus sueños. Y es un libro que decenas de miles de personas han leído dentro de fuerzas de ventas. En otras palabras, o sea, en organizaciones de multinivel nos compraron el libro para su book club, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el que tiene que vender, y tú sabes muy bien lo que es vender, Sí. tiene que no tenerle miedo al rechazo, tiene que sentirse cómodo con el rechazo. Y yo fui un niño rechazado desde chiquito. Pero el cuento es que la noche antes del lanzamiento de mi libro, nosotros teníamos confirmadas 220 personas que habían hecho RSVP en una librería en Miami para presentar el libro. La noche antes, yo estaba a punto de quedarme dormido y todavía le dije a mi esposa, le dije, mi amor, ¿tú crees que yo debí haber contado tal y tal historia en el libro? Me dice, estás un poco tarde para haberlo decidido ahora. Ya el libro ya hay miles de copias impresas. Claro, al día siguiente se lanzaba. Y ya estaba distribuido y ya estaba en todo el país y toda la cosa. Y yo todavía como con esa cosa que decía, Dios mío, ¿será que yo debo haber contado eso? Entonces, la razón por la que el libro se dedica a sobreponerte al rechazo es porque a mí me tocó lidiar con el rechazo desde muy chiquito. Yo era el niño que era la víctima de los ataques de otros niños por muchos años. Por muchos años. Entonces, siempre tuve, gracias a Dios, una familia maravillosa que me apoyaba. Era la mamá que iba a hablar con la directora, ¿cómo le hace esto a mi niño? Y qué sé yo. Pero la realidad del asunto es que yo tenía como prioridades diferentes, teniendo 10, 11, 12 años, y era el niño al que los demás utilizaban como la víctima inocente, porque a lo mejor no están pensando en las consecuencias que tiene, de las bromas y los malos tratos de preadolescentes y adolescentes. Entonces yo era el niño, por ejemplo, que estaba en el campo de fútbol. A mí, por ejemplo, jamás me elegían. Entonces, bueno, aquí están los dos capitanes de los equipos. Ok, ¿tú con quién te vas? Con fulano, fulano, fulano. Siempre quedaba, ok, Alberto, ven para acá. O sea, ya, ¿sabes? No había nadie que me quisiera porque no me gustaba el deporte. Entonces había un montón de cosas que eran diferentes. Pero en medio del campo deportivo me pasaban cosas como que un día había un niño que sale corriendo, empieza a pegar unos gritos y de pronto veo que volteo, algo está pasando y mientras tanto llega otro niño por atrás y me baja los shorts y me dejan calzoncillos en pleno campo deportivo. Y entonces hay 10 niños atrás riéndose de la broma que habían organizado para que uno me distrajera, entonces para que uno me distrayera y entonces el otro me hacía la broma. Ese es el tipo de cosas. Me cambian de colegio y dijimos, bueno, ahora sí, ahora nos va a ir bien y me fue peor. Cambio de colegio, séptimo grado, un año difícil en la vida de cualquiera con 12 años. Me cambian de colegio y me fue peor. Entonces es interesante porque había algo en mí que era diferente de los demás. Y de pronto, con un cambio de salón en el colegio el año siguiente, todo cambió. Entonces, fíjate lo que es la compatibilidad o falta de compatibilidad de los seres humanos. Que yo llegué a este colegio nuevo, séptimo grado, me fue horrible, me trataron peor que en el anterior.
Pasé octavo, me cambiaron de salón. Ya no estoy con Pedrito, Juancito y fulanita, ahora estoy con María, Petra y Juana. Y cambió por completo. Y ahí están los amigos que son amigos hasta hoy en día. Increíble. Sí. Entonces, y tienes razón, ahora escuchándote es verdad, porque a veces no es que tú estás mal, sino que el lugar donde tú estás conviviendo y relacionándote no hace match contigo. Así es. Y la sociedad a veces es un poco injusta en ese sentido. ¿Y en qué momento hubo ese cambio? Vamos a decir al hombre que hoy eres. Mira, yo creo que como a todos en la vida, lo mío fue un cambio progresivo. Pero tú sabes que me tomó muchos años, sesiones y dinero en terapia entender ciertas cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo entendí es que yo toda la vida decía, yo voy a estudiar administración de empresas, porque yo vengo de familias por lado, ambos lados de la familia de empresarios. Y dije, administración de empresas, eso es lo que voy a hacer. Y de pronto un día decido que me quiero cambiar, o sea, todavía estaba en el colegio, no había empezado la universidad, pero digo, no, yo voy a estudiar comunicación. Y efectivamente me convertí en un comunicador, empecé en la radio a los 17 años. Pero lo más interesante es que con el tiempo y con la terapia me di cuenta, Rosario, que es que yo había decidido estudiar comunicación para demostrarle a los bullies que yo sí valía y que yo era más importante que ellos. ¿Sería esa una decisión que yo tomaría hoy con algo que me pase? No. Pero el niño en ese momento la tomó y me llevó a lo que soy hoy en día. Y me imagino que fue un logro para ti importante cuando tú de alguna forma empezaste a tener éxito, porque eres muy bueno comunicando. Yo he visto tus programas, te he escuchado en radio, la forma que tú logras sacarle a las personas las historias, los haces llorar. O sea, tú tienes mucha empatía a pesar de haber sido víctima de bullying, mucha empatía con las personas. Y porque a veces nos hacen algo malo y queremos devolver el favor de la misma forma. Entonces tú al final volcaste, digamos, todas esas historias que tenías negativas en algo positivo. ¿Fue difícil para ti eso? Mira, yo creo que fue difícil, pero a la misma vez es el camino que Dios te pone. Yo soy muy creyente en Dios y yo respeto mucho las creencias de cada quien, pero yo creo que hay una fuerza allá arriba que tiene el control de la película, ¿no? Y que Él está dando los pasos o haciéndote dar los pasos que necesitas dar para entender cosas, para aprender cosas y para lo que sea. Entonces, es increíble pensar que todos los años que yo pasé escuchando historias de la gente en la radio provino de una cosa que yo no planifiqué. Absolutamente no planificada. O sea, imagínate que esto pasó en los 90 días más difíciles de mi vida. Y fueron 90 días ya hace muchos años donde yo había entrado a una compañía, me habían contratado para un programa de radio, me dijeron que ese no iba a ser, luego me pusieron otro programa de radio que tampoco iba a ser y cancela mi programa de radio, yo no sabía si iba a tener trabajo o no. Y de pronto, cuando pasa eso, a la misma vez yo estoy lidiando con problemas en una relación de pareja que yo tenía, donde todo el mundo dice, estos se van a casar, esto ya está junto para toda la vida, y de pronto, espérate, no, y se termina esta relación. Y en medio del programa de radio cancelado, la relación que terminó, mi mamá tenía muchos años lidiando con cáncer de seno y había vivido bastante bien los primeros 8 años de su diagnóstico. Pero a los 9 años y medio mi mamá fallece. A los 9 años y medio de su diagnóstico. Casi estuvo con nosotros 10 años. Y ese fue el golpe más duro de mi vida. Porque una pérdida de una madre es una cosa que es sumamente difícil. Entonces me veo yo en ese momento súper oscuro. Programa de radio cancelado, mi jefe me dijo, no, quédate como productor, no quiero que te vayas, quiero trabajar contigo, valoro lo que haces. Y de pronto, un día me llama mi jefe a la oficina y me dice, Alberto, quiero hablar contigo de un programa que quiero hacer en las noches en la radio, donde se van a escuchar las historias de la gente. Entonces yo, como estoy en modo productor, digo, a ver, ¿a quién llamamos? ¿Llamamos a Rosario, a María, a una doctora, a una psicóloga? ¿A quién? Me dice, no, eres tú. ¿Cómo que yo? Tú sabes todo lo que yo estoy pasando ahorita. Tú sabes todo lo difícil que yo he pasado. Y tú sabes, te agradezco mucho que tú me tienes en tu equipo, pero yo me estoy arrastrando para venir todos los días a trabajar. El que necesita llamar a un programa de radio como ese soy yo. Y él me dijo, bueno, precisamente por eso yo creo que tú eres la persona para conducirlo. Y en ese momento empiezo a hacer este programa, donde por 18 años escuché las historias de la gente. Empezó en una ciudad que era Miami y terminó en 30 ciudades de Estados Unidos. Empiezan a contratarme para conferencias. Sale mi primer book deal para publicar un libro. Y además de eso empiezo a aparecer como colaborador en la televisión. Comienzo en la televisión. El momento más oscuro de mi vida me llevó al mejor momento profesional de mi carrera. Entonces,
por ahí dicen que la vida es lo que pasa mientras uno tiene otros planes. Así es. Y a veces, bueno, hay un dicho que dice que todo pasa por algo. Ujú. Entonces, a lo mejor Dios es perfecto en los momentos que te da y te quita para que tú te conviertas en lo que eres. ¿Qué te Sí. gusta más, la radio o la televisión? Mira, hoy en día, más que nunca, yo he comprobado que mi prioridad es comunicar de la manera en que sea. Y es una pregunta que a uno le hace mucho cuando uno hizo televisión y radio por tanto tiempo. Sí, Pero yo me di cuenta que mi prioridad es comunicar. Y que yo creo que nosotros tenemos que estar donde la persona esté queriendo comunicarse. Entonces eso ha cambiado tanto, porque eso ha cambiado del formato, de lo largo, de lo corto, de lo vertical a lo horizontal, de escuchar, de ver. O sea, ¿cuántos años los podcasts no eran un misterio visual? así es. O sea, nadie veía un podcast. Y ahora vamos a YouTube y vamos a cualquier plataforma visual y sale Spotify corriendo, ¡ay, tengo que mostrar video! Entonces yo creo que nosotros tenemos que comunicar, los que tenemos una pasión de comunicar como la tienes tú también, tenemos que estar donde la gente quiere estar. No podemos pretender que nosotros vamos a decirle a la gente dónde estar. Claro. Ir adaptándonos al momento. Completamente. Cuéntame, yo quiero saber algo. ¿Cuál es la historia más interesante o que más te ha impactado a ti, tanto en radio? Yo sé que tú has entrevistado a personalidades y celebridades increíbles a nivel internacional. Quiero que me cuentes la más difícil, la más dura y la más alegre, tanto en radio como en televisión. Mira, son muchas las historias y el hecho de que la gente confíe en mí para contarme lo que me cuentan, eso es una bendición enorme, enorme. Entonces, yo te diría que, mira, yo he tenido la bendición de entrevistar a montones de artistas. O sea, yo, por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar cuando le hice una pregunta a Jennifer López hablando con ella, que tú conoces la historia, y donde yo le pregunté, con todo este éxito que tú tienes, ¿qué queda de la niña chiquita que era la Jenny from the Block, como decía la canción? Y ella se mató de la risa cuando se lo pregunté. Pues además era un contexto en el que me habían dicho que no se podían hacer preguntas personales, pero yo quería llevarme algo que no fuese la última promoción de lo que estaba haciendo. Entonces yo me salí de eso, los managers, todo el mundo viendo, espérate, este tipo se está metiendo corto, no corto. Yo, señores, yo no estoy preguntando nada feo, pero no me dijeron nada, de hecho. Y le pregunté qué queda de esa niña que era la Jenny from the Block, ¿no? Y ella me dice, la verdad es que sigo siendo la misma niña puertorriqueña del Bronx con todos estos sueños grandes y con las ganas. Y empieza ella, y yo sé que ella, en el fondo, con el perdón de la palabra, está tratando de decir los huevos sin decirlo. Y entonces Sí. me dice, con lo. Y le digo, te estoy leyendo la mente, ¿verdad que sí? Y se partió de la risa. Pero el punto de todo esto es que todos seguimos siendo los mismos niños. Y eso fue una lección bien bonita que me dio. Y yo creo que en la medida en que nosotros, de esto hablo en el libro, que nosotros seamos capaces de volver a pensar como cuando éramos niños, encontramos pasión, encontramos curiosidad, encontramos cosas que no hemos logrado, encontramos una nueva fuerza para salir adelante cuando nos ponemos en contacto con los niños que éramos en algún momento. Así como está esa historia, también te cuento de una historia que jamás se me va a olvidar. Y teníamos poco tiempo con el programa de radio. Y resulta ser que me suena mi productor, él tomaba las llamadas antes de que salieran al aire para tener una idea y me daba un pequeño resumen. Me dice, mira, aquí está en la línea Rosario quiere contarte de tal y tal cosa, como un pequeño titular para yo ir llevando la historia hacia la lección. Me dice, Alberto, tienes que tomar esta llamada, estábamos en vivo. ¿De qué se trata? Tienes que tomar esta llamada y no me da ningún contexto. Entonces termina la música, tomo la llamada y entonces me habla una mujer dominicana y me cuenta que ella está visitando Miami y que está visitando Miami porque estaba pasando por una situación muy difícil. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice lo siguiente, me dice, mi hermana es una mujer que por muchos años se dedicó a ayudar a los demás. Tuvo foster kids en su casa, estaba completamente ayudando siempre, estaba todo el tiempo tratando de colaborar e incluso ella tenía una fundación donde ella recogía pañales para dárselo a madres muy jóvenes que no tenían para pagar los pañales de los hijos. Y resulta ser que mi hermana te llamó hace mucho tiempo al programa para pedirte ayuda, para recopilar pañales, para recolectar pañales. Y
tú la ayudaste, la pusiste al aire y ella logró un montón de donaciones con esto. Mi hermana no nos dijo nada y se fue fuera de Miami porque ella resultó ser compatible con un donante, con una persona que necesitaba un donante de médula ósea. Y mi hermana no nos dijo nada y se sometió al procedimiento de entregar médula ósea y falleció. Yo en ese momento estaba que no lo podía creer. Mi hermana falleció y yo ahora, después de que velamos a mi hermana, vine a desmontar su apartamento en Miami. Yo prendí su computadora y encontré una carta que ella te estaba escribiendo a ti, Alberto, donde Mira, te estaba dando Melissa. las gracias por haberle ayudado con la donación de pañales. Y yo pregunté quién era Alberto, porque yo no vivo aquí, no tengo la menor idea. Me dijeron que tú eres el del programa. Y yo te estoy llamando para leerte la carta que mi hermana dejó, dándote las gracias, y que yo encontré y que te quiero leer. Y me leyó la carta dándome las gracias. Alberto, qué historia increíble. Es que no tienes cómo inventártela, una cosa así. No, claro. No tienes cómo inventártela. O sea, es una cosa que no hay cómo estructurar una cosa así, y ocurrió. Y mi productor, que 1000 veces le han preguntado por esto, estaba sin palabras, pero él me dijo, tú tienes que tomar esta llamada. Te tomó de sorpresa, fue una linda sorpresa, pero qué bonito. Yo creo que me pasa a mí mucho en Ímpetus cuando uno ve lo que uno aporta en otros, sin quererlo, porque a veces uno da lo mejor que uno tiene para hacer a la persona, sacar lo mejor de ellos en un video. Y luego el otro día te hago una historia súper rápida, venía una señora que nunca había grabado nunca en su vida en cámara, venía de Orlando, y ella llegó a la puerta de Ímpetus y no quería entrar, porque estaba temblando del miedo. Bueno, le abrimos, la calmamos, le dijimos, tú sí puedes, vamos a intentarlo, mira. Esa mujer terminó el día grabando todos los videos y ya coordinó para volver a regresar porque ella se sintió con un superpoder. Ella se sintió grandiosa, se sintió estrella de Hollywood diciendo, yo sí puedo. Y yo creo que a ti te pasa esto triplicado porque has tenido la oportunidad de ayudar directa e indirectamente a tanta gente, que es increíble luego sentir ese cariño de vuelta y cosas como esta que tú no te las imaginas que pasan y se hacen realidad. Es increíble, y sobre todo porque yo creo que al fin y al cabo, la meta de nosotros como seres humanos tiene que ser levantar a otra gente. Porque nosotros no somos lo que nos llevamos, nosotros no somos la plata que tenemos, nosotros no somos el carro. Y a mí me encanta, yo siempre digo, yo soy materialista full, a mí me encantan mis cosas buenas, pero no es lo que nos llevamos, no es lo que se marca, no es lo que queda para siempre, no es la forma en la que la gente nos va a recordar. Entonces yo creo que cualquier oportunidad de responder, o sea, una cosa que la gente me dice es que no pueden creer que yo respondo todos los mensajes. Todos los mensajes. Mi equipo tiene la instrucción de que todos los mensajes se responden. Y si la pregunta es, Alberto, ¿cuál es la compañía de seguros que tú recomiendas? Lo responden ellos. Pero cualquier cosa que no sea una respuesta estándar la tengo que ver yo. Y siempre respondo. Y una cosa que yo cuento en el libro, en el Sí detrás de un no, es eso. Y una cosa que yo le digo a la gente que se siente sola, es que si se identifican con alguien que solo conocen por las redes, que se atrevan a escribirle. En el podcast que yo estoy haciendo ahora es un reto difícil, porque yo estoy haciendo un podcast por primera vez en inglés. Yo hice algo en inglés muy pequeñito hace muchos años, pero ahora mi proyecto principal, comunicando, es este podcast. Y resulta ser que hay mucha gente a la que yo le quiero llegar que no tienen la menor idea de quién soy. No saben ni Alberto quién es. Porque en este mundo somos conocidos para una gente, pero somos desconocidos para la mayoría. Entonces, yo hoy en día le he escrito a gente, te lo comentaba antes de empezar a conversar aquí en cámara, le he escrito a gente que tiene unos niveles de éxito impresionantes y que enseguida me ha dicho, claro que sí, yo voy a tu podcast. Entonces, en la vida tenemos que atrevernos a preguntar, a consultar, a decir, a pedir, porque aunque las redes sociales nos digan lo contrario con la negatividad que hay, la mayoría de la gente quiere ayudar.
Así es. Y hay una historia lindísima que yo te escuché en la conferencia y que es una conferencia increíble porque cuando la escuché yo estaba con un grupo de vendedores que tú dijeras, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con las ventas? Es un poco eso. Nosotros como vendedores recibimos más nos que sís. Pero en esa conferencia tú hiciste una historia que tú insististe. Es decir, no es solamente, bueno, tengo una actitud positiva, no. ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto a intentarlo hasta lograr el sí? Hazme esa historia porque esa historia es increíble. Esa historia tiene que ver con una época en la que yo estaba recién llegado a Miami y la primera persona que me dio una oportunidad en radio como intern, como pasante, como decimos nosotros, trabajando de gratis, se llama Enrique Santos, que muchos conocen y que es un locutor súper reconocido. Y Enrique, que estaba empezando en el show de la mañana, tenía pocos meses en eso, me puso como intern y yo yo tenía experiencia en radio en Venezuela, pero estaba recién llegado y dije, señores, lo que sea. Y me tocaba pedir desayuno, sacar fotocopias, o sea, ayudar con lo que fuera. Pero un día llega Enrique por la mañana y me entrega un papelito, una servilleta creo que era, toda arrugada con un número de teléfono. Y yo le digo, Enrique, ¿esto qué es? Me dice, bueno, yo estuve rumbeando toda la noche, me salí de la discoteca a las 4 de la mañana y estoy aquí. Eran las 5 o 6 de la mañana, estamos a punto de arrancar el show de la mañana. Y este papelito que me dieron es el celular de O.J. Simpson. Y O.J. Simpson era, para los que no lo conocen, un jugador de fútbol americano que falleció, de hecho, hace poco, hace un par de años a lo mejor. Jugador de fútbol americano, súper premiado, hacía todos los comerciales, entonces se llamaba O.J., entonces era lo mismo que Orange Juice, entonces hacía comerciales de jugo de naranja, pero el hombre pasó por una controversia terrible porque pasó por un juicio donde lo acusaban de matar a su esposa en una situación terrible, donde huyó en la camioneta. Hay una serie en Netflix de él. Sobre la historia de él. Y además la gente estaba muy indignada porque a pesar de que todas las pruebas iban en contra de él, al hombre no lo encontraron culpable criminalmente de eso, ¿no? Entonces Enrique me dice, te reto a que con este número de teléfono traigas a O.J. Simpson al programa. Y yo le digo, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Y en ese momento llamo yo por primera vez, Mr. Simpson, y oigo la voz y digo, este sí es Mr. Simpson, no le metieron un cuento. Yes, this is Alberto Sardiñas from ta. En ese momento la emisora era el Sol 95, o sea, lo que es el Sol ahorita de la 106 estaba en la 95. Entonces, Alberto from 95.7, no sé qué, with Enrique, y entonces el hombre me dice, no estoy en Miami, pero llámame dentro de 2 semanas. Y yo agarraba en mi agenda y yo ponía, llamar a O.J. Simpson. Imagínate la cosa más loca del mundo. El que abriera esa agenda diría, pero este está metiéndose con un asesino. ¿Qué le pasa? 2 semanas. A las 2 semanas, Mr. Simpson le habla fulano, Estoy en Miami, pero no puedo. Llámame en un mes. Y yo anotaba en un mes, llamar a O.J. Simpson en la agenda. Y así pasé semanas y semanas y semanas. Hasta que de pronto un día lo llamé y ya el hombre me reconoció. Ah, sí, ya me acuerdo de ti. ¿Usted cree que usted pudiera venir al programa? ¿Cuándo? Cuando usted quiera. Yo estoy en Miami. ¿Puedo ir mañana? Claro que sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora quiere venir? Y el hombre se apareció después de meses buscándolo y fue, por supuesto, toda una controversia. El hombre lo pusieron a bailar salsa y dio declaraciones y apareció en la prensa. Y de hecho, tengo que decirte una cosa, que yo tengo una foto con él de la que me avergüenzo mucho. Porque yo ahora lo pienso y digo, yo me tomé una foto, yo como productor lo traje. Hice el trabajo que tenía que hacer. Pero ¿por qué yo en ese momento, sabes? Todos lo hicimos. Sí. Pero ¿por qué en ese momento me tomé una foto con una persona que yo mismo pensaba que era un asesino? Entonces, cuando conté esta historia, uno de los dilemas al momento de publicar, cosas que pasan cuando vas a publicar tu libro es, ok, Alberto, tú estás contando esta historia. ¿Tienes la foto? Sí, la tengo. ¿La quieres publicar? No. Y no la publiqué. Una sensación mía de que no era lo correcto para hacer. Eso dice mucho de la persona que eres. Porque a veces como profesionales nos toca hacer cosas que tienen que hacerse por trabajo, pero tú en el plano personal puedes no estar de acuerdo con, digamos, lo que hace otra persona y mucha gente, y esta es mi opinión personal, usa algunas cosas, aunque no estén de acuerdo, para ganar fama, para ganar reconocimiento, views, lo que sea. Pero al final tú decides, yo siempre digo, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Tú te haces esa pregunta? ¿Cómo tú quieres ser recordado? Mira, yo creo que si hay una cosa por la que a mí me gustaría ser recordado, y esto no es una respuesta fácil, y es una cosa que a mí en mi podcast también me gusta mucho preguntársela a la gente, porque el cómo queremos ser recordados
nos ayuda a tomar decisiones hoy en día. Sí. Entonces, yo creo que yo quiero ser precisamente recordado como alguien que vivió sin arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es de las peores sensaciones y es de las sensaciones más marcadas que está científicamente comprobado que experimentan las personas cuando saben que no les queda mucho para vivir. No sabía, no. Claro, No científicamente había escuchado comprobado. ¿Cuál es la emoción que estás experimentando en este momento? Arrepentimiento de no haber hecho las cosas. Por eso dicen que no hay nada mejor que sentarse a tener una conversación con alguien muy mayor. No es para verdad. hablarle y decir, señor, usted se va a morir mañana. Pero es para entender cuál es su perspectiva de vida por lo que hizo y lo que dejó de hacer. Entonces, si hay algo como a mí, con lo que a mí me gustaría ser recordado es por alguien que vivió sin arrepentimiento. Qué bonito. Y hoy, ¿cuáles son tus planes? Yo sé que tienes el podcast, que es uno de tus proyectos maravillosos. Sé que estás en varios proyectos también personales. Que bueno, dinos el nombre de tu podcast para que pasamos a verlos y... Claro, claro que sí. Mira, el podcast se llama Made by Challenge, creado por los retos. Y es un podcast de conversaciones en inglés en esta ocasión, como te decía. Y básicamente estamos conversando con gente cuya vida, plataforma, fortuna, lo que sea de aquello en lo que consiste su vida en este momento, empezó con un reto. Ese es el formato del podcast. Estamos Está conversando con muy gente interesante. maravillosa. No, ya me has contado de por detrás de cámara Sí, sí, historias sí, sí, sí. increíbles, así que Sí. yo sé que vas a tener un éxito como todo lo que tú haces. Gracias. Entonces estamos arrancando. Obviamente siempre muy agradecidos del apoyo de la gente. Si lo buscan en Instagram van a encontrar Made by Challenge, van a encontrar Alberto Sardiñas. Estamos todo el tiempo hablando de lo que hacemos. Pero está en YouTube, como hoy en día tienen que estar todos los podcasts, como está el tuyo también, Alberto Sardiñas, Made by Challenge, les aparece. Estoy haciendo eso. Estoy también materializando un proyecto que ya había empezado hace muchos años. Nosotros, dos proyectos. El primero dentro del cual cae el podcast es mi compañía, mi Content Studio, mi compañía de producción, que se llama Inglo Media. Inglo Media es un proyecto de hace 3 años donde estamos creando el podcast, pero estamos también creando oportunidades de contenido para empresas, para marcas, y donde estamos desarrollando desde un podcast para una marca, para un negocio, hasta la posibilidad de crear un documental. O sea, es lo que hoy en día llaman branded content. Entonces, eso me tiene muy emocionado. Hicimos un anuncio en Miami hace cuestión de 3 semanas donde invitamos solamente a anunciantes y agencias, donde hicimos como el equivalente de un upfront de la televisión. Sí. Yo le dije a mi equipo, le dije, guys, si los canales de televisión pueden hacer un upfront, y yo ahorita estoy por mi cuenta y no soy un canal de televisión, yo puedo hacer un upfront, y todo el mundo, claro que vamos a hacer un upfront. Y ahí lo montamos. Montamos Genial. una presentación en persona. Hicimos el primer upfront de un talento individual y particular en los Estados Unidos. Qué cool. 32 anunciantes y agencias estuvieron allí escuchando lo que tenemos para decir. Desde la oportunidad de redes sociales hasta la parte de branded content, hasta el podcast, todo eso se anunció allí. Y la verdad es que fue una bendición enorme. Es un podcast apoyado por una empresa a quienes yo quiero mucho, que me han apoyado por años, que es Univista Insurance, a quien seguramente conoces y que Sí. son muy queridos, por el equipo de Iván Herrera. Entonces, ahí estamos con lo del podcast. Eso es como una de las dos cosas. Y lo segundo es que yo me di cuenta hace tiempo, y tenían esto trabajando ya como año y medio trabajando en este proyecto, que hoy en día, y esto está un poco, digamos, relacionado con lo que hacen ustedes todos los días, ¿no? Y es que hoy en día las personas no nos damos el valor que tenemos y el crédito que tenemos respecto a nuestra experiencia, nuestra habilidad y nuestra capacidad como empresarios y emprendedores. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Que en un mundo donde el que comunica es el que gana y es el que vende, está poniendo a mucha gente en desventaja. Terriblemente. O sea, es una cosa horrorosa. O sea, es esa persona que dice, Dios mío, pero yo antes tenía 7 clientes todos los meses y ahora no tengo ninguno. Pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, así como tú con tanto cariño has hecho junto a tu esposo y a tu equipo ese trabajo visual para la gente, el trabajo que yo hago es visceral. Tú lo haces visual y yo lo hago visceral. Porque la pregunta que yo le hago a la gente a través de este programa de coaching, que se llama Anónimo No Más,
a través de este programa yo le pregunto a la gente, ¿cuál es tu propósito? Y ayudamos a la gente a pasar por un ejercicio de propósito, no para que cambies de carrera y digas, ay, Dios mío, yo era abogado de bancarrota y ahora me voy a meter a bailarín en Broadway. El que lo quiera hacer, qué bueno. Pero es conectarte con el propósito que te llevó a hacer lo que haces, entrenarte en cómo encontrar tu propuesta única de valor, que es lo que tú tienes para entregarle a la gente, y a partir de allí entonces encontrar la confianza para poder proyectarlo. Entonces de eso se trata esta academia que tenemos como 1 año y medio trabajando, que se abrió recientemente apenas, y que es un programa guiado básicamente de 16 semanas, donde ayudamos a la gente a eso, a dejar de ser anónimos, pero por propósito. No porque las cuentas no se pueden pagar, no. Porque al fin y al cabo en 16 semanas te vamos a ayudar a aumentar tus ventas. A lo mejor te mandamos a ímpetus para que grabes. Claro. Pero lo que te quiero decir es que en un programa de 16 semanas de 4 meses lo que estamos viendo es gente que no se atrevía, como tú bien decías, a ponerse frente a una cámara, pero es porque no encontraban el propósito por dentro. Entonces te ayudamos con el propósito, te ayudamos a crear precisamente ese mensaje que es tu plataforma digital como experto, y te ayudamos a entregarlo para que seas competitivo en un mundo de hoy donde el que se oculta simplemente no tiene negocio que hacer. Desaparece. Y eso es muy importante, porque eso es como, yo digo, lo invisible. Mucha gente quiere hacer un video, quiere comunicarse y dice, no, yo quiero demostrar mi valor, pero no sabes cuál es tu valor. No sabes cuál es tu diferencial. Sí. O sea, quieres hacer algo, pero no tienes claridad primero de lo que va antes. Para luego, ok, ahora sí, estoy lista, entiendo. A veces la gente me dice, no te creo en el video. ¿Por qué? Porque realmente tú no estás convencido que realmente eso es lo que tú quieres proyectar o vender o ayudar a otro. Así es. Y ayudamos a la gente, uno de los ejercicios más bonitos en los que ayudamos a la gente en Anónimo No Más es en armar tu historia, en poder contar tu historia paso a paso, en encontrar cada parte de tu historia que te ha llevado a ser quien eres hoy y a poder comunicar esa historia a través de cualquier plataforma. Entonces a mí me ha emocionado mucho porque ya yo estoy viendo a esa gente que no se atrevían y que de pronto ahora no hay quien los calle, Dios mío. Claro. No, y que además tú eres experto escuchando, porque escuchar es una virtud increíble. Todo el mundo creo que no tiene la capacidad de escuchar atentamente con un propósito. Y luego lograr convertir esa historia en una historia que no sea aburrida, que sea interesante, que tenga un storytelling. Porque al final, ahora con todo este tema de la inteligencia artificial y las redes sociales, cada vez lo auténtico va a tomar más fuerza. Evidentemente acompañado con lo visual, que yo creo mucho en el video. Para mí el video es el idioma con el que se toman las decisiones hoy. 100%. Es decir, hoy mejor no lo has podido explicar. Vemos un video y decidimos. Sí. Entonces, claro, cuando un video está muy bien hecho, pero el actor de ese video no se la cree, no está seguro de quién es y de qué valor está aportando, no queda. El mensaje se diluye de alguna forma. Exactamente. Por ahí dicen que nosotros, como seres humanos, y esto se ha dicho hace décadas, primero nos presentamos a través de nuestra energía y después a través de nuestras palabras. Entonces, si tú te presentas a través de tu energía con la energía incorrecta, porque en realidad no sabes y tú dices, ay, bueno, mi negocito, mi cosita, lo que yo hago, y nos minimizamos. No, tú tienes que creértelo, y creértelo no es engañarte, es tener un orgullo por lo que lo has pasado. ¿Sabes qué? Lo que más nos pasa en nuestra academia, Rosario, son personas que piensan que su historia es aburridísima. Y yo le digo, espérate, déjame contártela yo a ti. La historia de esta persona que salió de su país y vino para acá y casi le pasa esto y después le pasó aquello y después la estafaron y después... Todos tenemos una película que podemos hacer. Así es. Con nuestra propia historia. Entonces, de eso se trata nuestra academia, que es un proyecto lindísimo y si me permites invitar a la gente a que simplemente se acerquen, a que lo vean en anonimonomás.com. Ahí tenemos toda la información. ¿Dónde podemos encontrar esta ayuda? ¿En tu Instagram? Está en mis redes sociales. La gente me manda DMs. A mí me gusta que sea muy personal. O sea, conversar, pregunten lo que quieran. La página que tiene como toda la explicación de la academia es anonimonomás.com. Y allí, por supuesto, conversan con el equipo, ven el video, hacen todas las preguntas. Pero lo lindo de esto es que tiene un propósito. Y es el propósito de que la gente se sienta segura de contar sus experiencias. Me pasó, Rosario, el otro día
con una alumna de la academia. Ella vive en Texas, vive en Dallas, se dedica junto al esposo a encontrar propiedades que están de estas de foreclosure horrorosas, las convierte en la cosa más linda del mundo, las vende y tienen una ganancia. Eso es un negocio, es el flipping que le dicen, ¿no? Sí. Y ella lleva muchos años haciendo eso. Y ella también me contó de cómo llegó a este país como madre soltera, o sea, tenía otros ángulos de su historia. Pasamos por un buen rato de tomar la decisión de cómo iba ella a proyectarse públicamente. Ella está en un negocio donde ella siente que ella podría seguir haciendo negocios sin hacer un solo post, pero ella quería mostrar su historia. Y evidentemente tú y yo sabemos que en el momento que la gente empieza a postear, también crece el negocio. Claro. Pero lo interesante de esto es que se pasó con nosotros en la academia de 16 semanas, 13 semanas. Y publicaba sus cosas y empezó de pronto, no lo hacía, empezó a publicar sus remodelaciones, sus cosas y mira qué orgullosa estoy, pa. Y de pronto me siento yo con ella en una sesión 1 a 1 en privado. Y ella me dice, Alberto, yo no estoy convencida. Digo, ¿de qué no estás convencida? De lo que estoy publicando. Digo, ok, cuéntame. Me dice, sí, porque yo estoy muy orgullosa del negocio que yo tengo con mi esposo. Nos va bien. Y ponemos el antes y el después. Y yo le ayudé con todo ese tipo de cosas. Me dice, pero ¿sabes qué? Lo que yo de verdad quiero compartir es mi experiencia como madre soltera y ayudar a las madres solteras. Y le dije, ¿tú sabes qué? En la vida muchas veces, para encontrar dónde queremos estar, tenemos que visitar otros lugares. Y qué bueno que te estás dando cuenta. No importa si te diste cuenta durante la academia o después de la academia. Pero esto lo que me dice a mí es que ya tú encontraste lo que no querías y ahora vamos a trabajar en lo que querías. Y qué lindo que eso pasa. Porque es como tu aha moment, tu momento que despertaste y dices, no, espérate, que realmente esto es lo que yo quiero y es mi mayor propósito. Y eso te da una energía, una gasolina, un nitro para hacer las cosas mucho más feliz y mejor. Así es. ¿Cómo es el Alberto Sardiñas de esposo y papá? Mira, la verdad es que eso es una fase de mi vida que es la más importante. La más importante. Ser esposo, ser papá, para mí es lo más... Por cierto, yo conocí a tu esposa y a tu niña. Conociste a la Sofi. Unas mujeres lindas, Gracias. educadas, respetuosas, es decir, dignas del hombre que tienen a su lado. Tan linda, muchas gracias. Pero sí, tienes una familia muy, muy linda. Gracias. Mira, la verdad es que mi esposa y yo tenemos mucha suerte de estar juntos y de tener a nuestra Sofi, que es nuestra vida, ¿no? Al fin y al cabo es hija única porque así quiso Dios. Y bueno, nos ha permitido enfocarnos mucho en ella, ¿no? Malcriarla un poquito de vez en cuando, malcriarla, pero con moderación. Pero la verdad es que, fíjate, cuando se acaba mi etapa de la radio y en la televisión, yo siempre he sido muy agradecido de mi familia, ¿verdad? Yo creo que tú también eres una persona de familia y uno le da gracias a Dios por algo tan básico e importante que uno tiene, ¿no? Pero cuando se acaba abruptamente mi trabajo en radio y televisión en diciembre del año pasado, es que yo me di cuenta a la 10ª potencia de lo que yo tenía en mi casa. Pues no es solamente lo agradecido que he estado siempre, pero es cuando el juego se voltea. Es cuando ya no estás saliendo todos los días en un horario a trabajar y cuando te estás preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Hice algo mal? ¿Cuál va a ser mi próximo paso? ¿Me llamarán? ¿Me siento a esperar? ¿O avanzo en lo mío? ¿O hago las dos cosas? Y tener una esposa y una hija que estaban allí siempre para decirme, papi, tú sí puedes, de 1000 maneras diferentes, es la bendición más grande. Y es una fuerza increíble que uno tiene, porque cuando en los momentos que son más duros o más difíciles, somos seres humanos y nuestras energías bajan, nuestra fuerza se debilita, pero cuando tú tienes a tu pareja, a tus hijos apoyándote y creyendo en ti, a veces más que tú mismo, tú sigues para adelante y no te detiene nadie. Por eso no importa cuál nivel de éxito tenga una persona a nivel financiero, una de las preguntas más comunes que le hacen a los millonarios y billonarios en el mundo es: ¿cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida? Y la respuesta de la mayoría de ellos
es mi pareja. La ¿A persona quién que elegí para escogí. estar conmigo? Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Alberto, si tuvieras que regresar en el tiempo y ver a alguien que no está hoy contigo, quién sería esa persona y qué le dirías? Sin la más mínima duda, la persona que inmediatamente me viene a la mente es mi mamá. Es mi mamá. Una mujer que me enseñó el concepto de celebrarlo todo, de disfrutar cada momento, de ponernos por encima de los retos para tener momentos bonitos. En los momentos más difíciles de salud de mi mamá, lo más importante para ella era celebrar los cumpleaños. Lo más importante para ella era celebrar las ocasiones. Mi mamá, que hubo un momento en que estuvo muy delicada. Yo sé que ella no se fue hasta que no vio a mi hermano menor graduarse de high school. Entonces, si yo pudiera tener una conversación más con ella, después de las muchas que tuve cuando las cosas no estaban bien, sería solamente para decirle gracias, mami. Gracias. Eso sería. Gracias a ti por venir, por decirme el sí cuando te dije te quiero invitar, quiero tenerte en el podcast. Sabes que te admiro mucho, admiro el hombre que eres, la persona que eres, el profesional que eres. Y estoy agradecida y bendecida de tenerte cerca. Yo, la verdad es que es increíble como la vida siempre te pone la gente correcta a tu alrededor. Ustedes, desde que Ali nos presentó, yo siempre me he sentido como que los conozco desde hace mucho más tiempo de lo que los Sí, conozco. Y me he sentido en la confianza de pedirles ayuda, de pedirles opiniones, sí. de hacer cosas con ustedes, de trabajar algunos proyectos que sé que solamente son los primeros. Pero sobre todo yo admiro mucho la capacidad que ustedes han tenido de no solamente trabajar duro, sino de ver más allá de la realidad que tienen enfrente para entender el potencial que tiene lo que hacen todos los días. Y yo creo que en este mundo lo que necesitamos son más personas como tú y Paddy. No solamente desde el punto de vista del buen corazón, sino desde el punto de vista de atreverse a soñar, de crear mundos y cosas que no existen y de visualizar cosas en lugares pequeños que los han llevado a lugares más grandes y los van a seguir llevando a lugares más grandes. Ay, qué lindo. Gracias de verdad. A ustedes y a ti. Y gracias siempre por tus mensajes bonitos. Siempre eres un hombre que, que das mucho cariño y por eso lo recibes de todas las formas posibles. Gracias, Rosario. Yo por la sé que te va a ir invitación. increíble en todo lo que tú hagas porque tú haces todo muy especial. Y bueno, ya eres un hombre exitoso, pero van a venir muchos éxitos más para ti. Gracias. Que así sea, Dios mediante. Y gracias a toda la gente que te sigue y que vio y escuchó esta conversación. Así va a ser. Gracias por quedarte hasta este último minuto. Por favor, suscríbete, déjame un like, déjame un comentario, mándale alguna pregunta a Alberto que yo le pregunto y te respondo. Pero muchas gracias por quedarte hasta aquí. Gracias, Alberto, una vez más A por ti. estar. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.